Bien. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema de soldadura que habíamos visto en la clase anterior. Habíamos definido que, bueno, una soldadura, ¿no es cierto?, era la unión de dos metales a los cuales se elevaba su temperatura para llevarlo hasta un estado cuasi pastoso, digamos, y, y así con una presión poder unirlos íntimamente. Bien. Este, esa unión, esa unión íntima, también puede ser, además de los dos metales a unir, un tercer metal de aporte, que en el caso de la soldadura eléctrica por arco, un tercer metal con el cual aportábamos, ¿no es cierto?, a la soldadura, se producía la fusión y la unión de los metales, o sea, las soldaduras de los metales, para producir lo que se denomina el cordón propiamente dicho de la soldadura. ¿Bien? Bueno, no sé, tengo abiertos los archivos, pero no los veo. Lo voy a abrir de nuevo. Bien. Lo que les quería mostrar en primer lugar, habíamos definido ya las distintas formas y distintos tipos de soldaduras que existían. Y la clase anterior no hablé de esta soldadura que es bastante común y que tiene una particularidad que puede unir dos materiales de la misma naturaleza, ¿no es cierto?, fundiendo los bordes, pero a su vez puede unir materiales de distintas naturalezas, ¿sí? Por ejemplo, ¿se ve en la pantalla? No, profe. ¿Sí? No, profe, vemos la de las carpetas que salen todos Porque sus PDFs. ya abrí la que quiero ver y no la... Acá está. Tendría que compartirnos la del PDF. Ahora, O a lo sumo toda su pantalla ahora y sí. ahí va pasando de PDF, según como usted quiera. Sí, sí. Gracias. Ahí está. Ahora sí se ve. Bien. Bueno, es la soldadura que normalmente por ahí han escuchado oxiacetilénica. Esta soldadura lo que produce es una combustión entre un gas, un carburante, digamos, y el oxígeno. Por lo tanto, se produce una llama oxiacetilénica que se llama, ¿sí? Esta soldadura permite fundir los metales y con una presión unirlos. Pero también puede aportar un tercer metal, que en este caso normalmente es plata u bronce, y puede unir, por ejemplo, metales de distinta naturaleza. La plata y el bronce se funden, ya vamos a ver a través de la llama que produce este equipo, y ese tercer elemento, que sería el bronce o la plata, se coloca en la unión de los dos metales a unir y despacito va dejando a gotitas la deposición de ese material que une a los dos materiales que inclusive puede ser de distinta naturaleza. Se usa normalmente para soldaduras de chapas, soldaduras que no llevan distintos grosores o espesores importantes, principalmente para chapas se utiliza esto, ¿no? Y consta de dos tubos, uno en donde lleva el acetileno, digamos que es el gas carburante, y el oxígeno en el otro tubo. Y a través de unos caños, ¿no es cierto?, las mangueras, va a una torcha que se llama, y se produce la unión de los dos gases y la llama en su extremo. También necesita de un flux o un fundente para producir una soldadura de calidad. Este fundente lo que hace es preparar la superficie a soldar, dejarla libre de suciedades, ¿no es cierto?, de aceites, de óxidos, y dejar los materiales, digamos, de manera limpia para que la soldadura pueda pegar, ¿sí?
Normalmente se utiliza oxígeno y acetileno. En algunos otros casos también puede usarse un gas como el de garrafa, un gas metano, gas butano, también se puede utilizar, porque simplemente ese gas sirve para producir el encendido y con el oxígeno se le da más poder a la llama. Lo que sucede es que con el acetileno se le da máximo poder. ¿Ve? Acá hay una lista de gases como el acetileno, propano, propilene, metano, hidrógeno, también se puede utilizar. Son los gases que producen, digamos, el encendido de la llama. Y después se mezcla con el oxígeno, que sería el gas combustible. Y se produce una llama, que ya se la voy a mostrar. Estos serían los picos, distintos picos, donde se produce la mezcla de los gases, y en el extremo estaría la llama, donde se produce la máxima temperatura. Son diferentes picos, diferentes componentes, en este caso de lo que se llama trocha, que sirve para regular la salida de los gases. Podemos regular más o menos la salida de oxígeno según sea la llama que necesitemos. Las llamas normalmente tienen dos colores, uno así amarillento y en el centro una llama bien azulada, que es la que produce el oxígeno y la que más temperatura de aproximadamente 3000 grados centígrados se produce en esa zona de la llama, ¿sí? Creo que acá hay unas fotos a color, acá tenemos, fíjense. Este, digamos, sería el primer encendido con el gas inflamable, ¿no es cierto? Y después comienza a imprimírsele mayor cantidad de oxígeno y aparece una llama ya más azulada, celeste, de color fuerte. Esa zona, que se ve brillante, es la zona de mayor temperatura. Uno tiene que acercar más o menos esa llama a la zona de soldar, depende del espesor de la chapa. Normalmente lleva un precalentamiento y después se acerca un poquito más esa llama para producir la fusión del bronce o de la plata y dejarlo depositado en los dos metales a unir, ¿sí? Bueno, acá hay algunas variables, ¿no es cierto?, que la norma QW especifica de acuerdo a los tipos de soldaduras que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Si es esencia o no, la aplicación de qué tipo de gas y temperatura necesitamos. La ASME 9, como dijimos, que calificaba a los soldadores, pero también hacía una calificación de los procedimientos. Acá tenemos la QW252, que también hay una especificación de oxígeno y el tipo de gas. Bueno, toda la norma 9, la ASME 9, que nos va orientando un poco, de acuerdo al número de norma, el tipo de gas, ya sea para el carburante como para la llama, digamos, de fundición, la llama de mayor temperatura. Condiciones generales de las varillas, de las varias aleaciones base de hierro también, ¿sí? Acá tenemos distintos aleantes, ¿no es cierto?, distintos tipos de aceros y los tipos de fundiciones también que se pueden soldar. Metales de aporte, los más comunes, le dije recién, es el bronce, una varilla de bronce, que vienen de distintos diámetros, y una varilla de plata, que también se suele utilizar, y en el caso de la plata, para materiales de espesores muy finos, se usa la plata, porque la plata funde a menor temperatura que el bronce, entonces necesitamos calentar menos la chapa y la plata para producir la fusión de los materiales y la unión. También en algunos casos se puede utilizar una varilla de alambre de acero. También se puede utilizar una varilla de alambre de acero, que como en el mismo caso que el anterior, se produce la fusión del material y se pega en formas de gotas, digamos. Se utiliza mucho también para soldaduras que necesitan hermeticidad, en lugares donde se necesita hacer una especie de recipiente bien hermético. Se usa mucho este tipo de soldadura porque pega muy bien y cubre bien. Acá no tenemos problemas de escoria, por ejemplo, no tenemos problemas de incrustación, ¿sí?, que son normalmente los problemas que se tienen en los otros tipos de soldaduras por arco.
Esta es una soldadura limpia, muy resistente también, pero no hay casi posibilidad de poros. Se mantiene una buena continuidad de lo que va a ser el cordón si uno logra un cierto equilibrio entre la llama y la temperatura de la llama y la fusión de los materiales a unir. Bueno, todas especificaciones ASME que ustedes pueden llegar a necesitar en algunos casos. Profe, Sí, la escucho. este tipo de soldadura es mucho más cara que el resto. No, lo que es caro y es difícil de conseguir muchas veces es el acetileno. Por eso ustedes verán que en muchos casos a lo mejor ven un tubo de oxígeno y una garrafa, que como les dije anteriormente se puede utilizar bien, no hay ningún problema porque la garrafa va a producir el encendido, pero lo mismo, la mezcla del gas de garrafa y el oxígeno no logra una temperatura tan alta, ¿sí? Como con el acetileno, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Si usted necesita una soldadura, digamos, no muy resistente, simplemente como para salir del paso, bien, se puede usar ese gas de garrafa que se consigue en cualquier lado. El acetileno es bastante difícil, acá en la Argentina solamente en Buenos Aires los cargan, entonces uno como que tiene que tener un tubo de stock, digamos, para cuando se te termina uno, mandar a Buenos Aires a recargar y poder continuar con la soldadura. Es más caro, obviamente, el acetileno que cualquier otro gas, ¿sí? Hablando obviamente de estos de garrafa. Pero no es más cara. Lo que pasa es que tiene una aplicación en cierto sector, como le dije recién, de chapas finas, por ejemplo. No se puede hacer un gran cordón de soldadura, ¿sí? Por ejemplo, si usamos chapa de acero con un alambre de acero. Siempre estoy hablando de soldadura de espesores no más de 2 milímetros. No más de 2 milímetros. A partir de allí necesitamos sí o sí electrodo o la sota semiautomática donde se utilizaba el alambre con la protección gaseosa. ¿Entendido? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Están viendo ahora la pantalla donde dice arco sumergido? Sí. Bien. Bueno, esta es otra de las que ya estuve mencionando en la clase anterior, pero encontré algunas fotos acá que sería interesante verla, porque este proceso de soldadura por arco eléctrico también es mayormente automático y con muy buena deposición de material, es decir, podemos generar cordones muy gruesos y se usa mucho para recipientes, por ejemplo, porque al automatizarla, creo que la vez pasada vimos alguna foto que graficaba cómo esa soldadura sumergida se automatizaba con una especie de rueda o carro que hacía el recorrido de toda la circunferencia del recipiente y se soldaba continuamente hasta llegar al final. Bueno, como dice la palabra de arco sumergido, ¿sí? Acá tenemos algunas tolvas que... A ver, voy a bajar la... No, se pierde nitidez, así que voy a bajar un poquito la... esas tolvas van echando lo que llamamos flux, ¿se acuerdan? Que era lo que protegía la soldadura y a su vez también aportaba al cordón de soldadura algún aleante para mejorar la calidad y resistencia de esa soldadura, ¿sí? Se utiliza un fundente, como dice acá, granulado, el cual esconde el arco está por debajo de eso, ¿sí? Es una capa que puede ser recuperable y reutilizable, que se utiliza como cubierta protectora del cordón fundido, ¿sí? Es para equipos automáticos principalmente y tiene gran productividad porque es bastante grueso el cordón que puede producir porque utiliza alambres también de un diámetro bastante importante. O sea que en cuanto a productividad se puede usar tranquilamente para tanques, para recipientes y estructuras pesadas, como por ejemplo barcos. ¿No? Se pueden soldar chapas muy gruesas para barcos con este tipo de soldadura. Y lo hace altamente eficaz, digamos, por la gran deposición y porque además también este flux le aporta sus características a la soldadura y mejora
la resistencia de la soldadura sumergida por arco. Acá, bueno, tenemos algún ejemplo. Por ejemplo, fíjense, estamos acá está soldando un recipiente. En este caso, la soldadura está en la punta de este brazo largo. Perdón. Fíjense, la soldadura está aquí adentro y lo que rota en este caso es el recipiente que está sobre unos rodillos que hay en la parte inferior y rota. Fíjense el rollo de alambre que tiene la soldadura aquí en la parte superior que le va proveyendo de alambre a la soldadura. ¿Sí? Esa es una soldadura, imagínense, de gran porte. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, una soldadura de arco sumergido. Se nota que está haciendo como una segunda pasada. Fíjense que ya hay una pasada que se llama de raíz, ¿sí? Ahora viene haciendo la segunda pasada que está totalmente cubierto con el flux, y atrás viene el aspirador que va tomando ese flux granulado y lo va metiendo de nuevo a la tolva para volverlo a tirar de nuevo sobre la soldadura. Y aquí en la parte de atrás nos va quedando ya la soldadura más limpia. Fíjense que acá hay unos trozos de escoria, que es parte de del propio fundente o flux que se deposita sobre la soldadura, ¿sí? Hace de capa protectora y fíjense que después salta como una escoria. Bien, este es otra máquina, digamos. Fíjense, creo que en la clase anterior hablábamos de un precalentamiento en algunos casos de la soldadura para que el enfriamiento que se produce una vez que pasa y el arco fundido se solidifica, como son chapas muy gruesas, por ejemplo estas que están soldando, muchas veces se enfría muy rápido la soldadura, por lo tanto la zona afectada por el calor también se llena de tensiones por esa rapidez con que se enfría. Entonces lo que va aquí produciendo con unos chorros de oxígeno de acetileno, sería en este caso, se va produciendo el calentamiento de la zona que va a ser afectada por el calor de la soldadura. Entonces el delta T que tiene esa soldadura respecto a la chapa no es tan grande. Chapas muy gruesas, siempre se aconseja un precalentamiento de la chapa, por esto que le digo. Al ser de espesor importante, se produce un enfriamiento más rápido de la soldadura. Fíjense en este cilindro, ¿sí? Cómo se ve apenas salido el flux, y acá está siendo aspirado ese flux, como si todavía tenemos lo que va a ser la escoria posterior de una temperatura importante que se ve roja. La soldadura está debajo de este flux que va siendo aspirado por estas aspiradoras y va quedando el cordón terminado en este caso. Bien, vamos a ver la segunda parte de este mismo apunte. Estos son los cordones que se han ido haciendo unos al lado de otros con esta máquina. Algunos parámetros recomendados y los aportes depositados según un rango de tensión y rango de amperaje o de corriente. Esto forma parte, digamos, del proceso y de puesta a punto de las máquinas de solda. Bueno, lo que le dije recién, algunas de las bondades de este método: alta productividad, bajo costo en la etapa de preparación, se puede ejecutar de un solo pase, de una sola vez, hasta materiales incluso de gran diámetro. Sus parámetros son confiables, poca tensión transversal, bajo riesgo de grietas por hidrógeno. La grieta por hidrógeno es una cuestión que hay que tener mucho en cuenta y proviene principalmente y se da mayormente en los casos de electrodos, porque el electrodo ha tomado humedad del medio ambiente, y esa humedad, que es agua, en la soldadura, al disociarse por la temperatura, se disocia y queda hidrógeno retenido dentro de la soldadura. Entonces, muchas fisuras se producen por ese hidrógeno retenido dentro del cordón de soldadura. Por lo tanto, hay que tomar todas las precauciones para que no exista hidrógeno en la soldadura. Esto vale decir, cuidar
de que no exista gran humedad en la soldadura, principalmente si usamos electrodos, que no haya humedad, que la humedad del medio ambiente también sea lo menor posible, y si no, habrá que colocar una especie de aliante en lo que es recubrimiento del electrodo para evitar que sea ávido de humedad y no traiga ese hidrógeno contenido en la humedad y lo deposite después en la película, perdón, en la pileta líquida, donde se han fundido los materiales. Bueno, de lo malo de estos procesos es que son muy costosos, las instalaciones son muy costosas también, y como las cabezas deben moverse de manera horizontal, vertical, transversal, o hasta a veces orbitar, tiene una especie de cabezal para ese movimiento que es bastante costoso la fabricación de dicho cabezal. El fundente o el flux que le mencionaban, acá hay un listado de las principales funciones que tiene, ¿no es cierto? Protege la soldadura, bueno, dijimos de la interacción de la atmósfera para que no se meta el oxígeno y la oxide. Desoxida justamente la pileta fundida. También controla las propiedades químicas y mecánicas, haciéndole algún aporte de algún aliante a la soldadura o al cordón de soldadura. Los métodos: fundentes granulados y fundidos. Bueno, esta es la misma foto que anterior. Fíjense, este sería un carrito para que lleva la torcha y todo el equipo para hacer la soldadura. Otra aplicación que me pareció interesante que la vean es, por ejemplo, también como aporta un electrodo redondo de acero, por ejemplo, para soldar acero, también se puede utilizar para aplicación de fajas. Esto que ustedes ven aquí es un rollo de fleje. Un fleje se llama una chapa que tiene un espesor muy delgado y también tiene una dimensión en ancho no tan grande. Hablamos de 25, 30 milímetros. A eso se le denomina fleje. Fíjense que ese fleje, que es de acero inoxidable, se deduce porque la figura, fíjense cómo el aporte de la soldadura brilla. Entonces se utiliza como aporte, fíjense la faja que va dejando, y esto tiene un movimiento de rotación y también de traslación, por lo tanto va haciendo como una especie de hélice y va cubriendo todo el rodillo, en este caso, que es de acero, con toda una protección de inoxidable, que sería la soldadura. O sea, acá estamos haciendo un aporte de inoxidable porque seguramente este rodillo estará en contacto con algún líquido o algún elemento que va a estar en contacto, que puede ser altamente corrosivo. Entonces se hace una aplicación por medio de flejes, en vez de un alambre se usa flejes, que sería una chapa, y el proceso es el mismo, con arco sumergido. Esto se puede hacer en un recubrimiento externo, como en este caso, o se puede hacer también con un recubrimiento interno. O sea que puede haber recipientes que puedan estar internamente protegidos contra la corrosión con una película o soldadura hecho con este sistema de arco sumergido que utiliza flejes de chapa en vez de un electrodo cilíndrico. Bien, eso entonces quería ampliar un poquito porque son dos tipos de soldadura importantes. Fíjense, este sería una especie de ejemplo del ancho de soldadura que podemos lograr con esos flejes. Acá seguramente se nota que son dos pasadas, fíjense que son dos pasadas una al lado de otra, como demostración en una chapa plana de cuánto de ancho cubre por vez, ¿sí? Y cómo es la aplicación para prevenir la oxidación de dicha superficie. Bien. Bien, dejamos entonces esta filmina, ¿no es cierto?, de fotos que grafican muy bien lo que es una soldadura sumergida. No sé si tienen alguna pregunta
para pasar ya directamente a lo que vamos a ver hoy, que es el cordón resistente de una soldadura. Todo esto, por supuesto, que se los voy a subir también al aula virtual. No, profe, está todo claro. Perfecto, bueno. Bien, entonces ahora vamos a entrar directamente a lo que es el cordón de soldadura para poder calcular la resistencia del cordón de soldadura. ¿Sí? Bueno, aquí es un apunte que también se lo voy a subir, que comienza definiendo la soldadura como una unión íntima, ¿no? De dos piezas entre sí o con un tercer elemento de aporte, como hemos visto en algunos tipos de soldadura, ¿sí? Lo que quería yo acá, y les voy a mostrar algunas fotos que son interesantes, porque por allí hablamos de soldadura tope, soldadura filete, y todos ustedes todavía a lo mejor no conocen los conceptos. Acá vamos a ver algunas formas gráficas de estas soldaduras para que se den cuenta e incluso puedan diseñar algún tipo de soldaduras, o por lo menos entender cuando hablamos de algunos tipos de soldaduras de qué manera están hechas. Por eso vamos a definirlas. A estas uniones de soldadura, ¿no es cierto? Los cordones de soldadura, acá empezamos definiendo el cordón de soldadura, que vendría a ser el material fundido que está formado por las dos partes a unir, o sea, los extremos de las chapas a unir, y si existe un tercer elemento, en el caso de los electrodos, que es un tercer elemento de aporte, también va a constituir lo que se llama el cordón propiamente dicho de la soldadura. Entonces, si tenemos soldaduras a tope, como en este caso, tenemos una soldadura a tope, esto seguramente lo conocen, ya lo hemos mencionado, es cuando dos materiales se enfrentan, ¿sí? Y entre ambos se forma el cordón de soldadura, que siempre tiene que ser del mismo espesor de la chapa a unir. En el caso de que sean diferentes espesores, será igual al menor de las chapas a unir. Eso ya lo vamos a ver en algunas consideraciones. Este cordón de soldadura puede ser un solo cordón, en el caso de que sean chapas de espesores pequeños, ¿sí? Y puede estar formado por muchos cordones de soldaduras, como vimos en la clase anterior, cordones superpuestos, que en definitiva van a formar un solo cordón. Es decir, la suma de todos esos cordones van a formar un solo cordón de soldadura que va a resistir el esfuerzo para el cual ha sido. Las soldaduras se pueden hacer de manera continua, como puede ser este ejemplo. Se da mucho en los casos de recipientes que necesitan hermeticidad, algún recipiente de almacenamiento o incluso recipientes que contienen gases a presión. Es decir, cuando necesitamos hermeticidad o por razones de resistencia, podemos hacer una soldadura de cordón continuo. Y hay muchos casos en donde la soldadura se utiliza para unir y que con esa unión simple y alternada, como vemos en la figura de la derecha, alcanza para resistir lo que necesitamos resistir, y como no necesita hermeticidad, pueden ser discontinuos. Hay obviamente normalizada este tipo de soldadura, en donde normalmente los largos del cordón, por ejemplo el largo A, normalmente debe hacerse de la misma longitud todos los cordones. Como así también la longitud B, que sería la separación entre cordón y cordón, también es conveniente intercalarla con la misma dimensión. En estos casos, entonces, con estas simples soldaduras vamos a obtener el resultado que necesitamos de resistencia, por lo menos, a los esfuerzos que van a estar sometidos esas chapas, ¿no es cierto? Entonces, lo vamos a diferenciar entre continuos y descontinuos. Bueno, esta es la explicación que les acabo de mencionar. Vamos a hacer algunas clasificaciones de las uniones soldadas, que esto sí es importante que lo tengan muy en claro, porque define el esfuerzo a que está sometido el cordón, y eso es muy importante porque vamos a ver después los coeficientes, los cuales debemos multiplicar a las tensiones admisibles, tienen que ver con estos esfuerzos. Entonces, tenemos esfuerzos de soldadura transversal o frontal, como el caso 1. Tenemos dos tipos que acá se evidencian su esfuerzo, como dice, transversal o frontal.
Fíjense que la carga P en este caso, ¿sí?, está produciendo la tracción de la soldadura y está haciendo el esfuerzo perpendicular en ambos casos, de la figura A y B, el esfuerzo es perpendicular a la soldadura. Fíjense. Eso define una soldadura transversal o frontal, la cual va a estar sometida, esa soldadura, a un esfuerzo de tracción. En el segundo caso, y el segundo punto que dice soldadura longitudinal, lateral o de flanco. En este caso, fíjense que los cordones están en un sentido que coincide con el sentido del esfuerzo. Es decir, el esfuerzo es paralelo a los cordones, en este caso, dos cordones que tenemos soldados en una chapa. Quiere decir que, en este caso, estoy hablando del dibujo C, los cordones de soldadura van a estar sometidos a un esfuerzo de corte. Si yo tengo un esfuerzo de la chapa grande que está obviamente en el otro sentido que la carga P, se va a producir una especie de cizallamiento del cordón de soldadura. Cizallamiento. Por lo tanto, es característico de un esfuerzo de corte. ¿Sí? Y en el caso del diagrama D, de la figura D, del punto 3, define una soldadura mixta, que es una combinación de las dos soldaduras anteriores. Tenemos soldaduras que están en dirección de la carga y una soldadura que está en dirección perpendicular o transversal a la carga. Esa es una soldadura mixta. A estos cordones de soldadura habrá que calcularlos a cada uno de acuerdo al esfuerzo a que está sometido. Y en la última figura, donde tenemos una soldadura oblicua, como dice el punto 4, es una combinación de las anteriores y va a depender del tipo y del valor del ángulo alfa. Si yo tengo un ángulo alfa menor a 30 grados, fíjense que esa soldadura va a tender a ser paralela a la carga. Por lo tanto, vamos a estar dentro de la soldadura esta longitudinal que vimos anteriormente, o lateral, y entonces se calculará el corte. Y en el caso de que ese ángulo alfa sea mayor a 30 grados, se va a parecer mucho más a la soldadura que vimos primero, a la frontal o transversal, y esa soldadura va a estar sometida entonces a un esfuerzo de tracción. Esto es lo primero que hay que determinar cuando tenemos un caso de soldadura, a qué tipo de esfuerzo va a estar sometido. Una vez que tenemos en claro cuál es el tipo de esfuerzo que está sometido, vamos a proceder después al cálculo del cordón en forma correcta. Ya vamos a ver por qué. Según la forma también, además del esfuerzo o de qué forma el esfuerzo incide sobre la soldadura, según las formas en que se haga la soldadura, también tiene algunos nombres. Y podemos definir una que se denomina con reborde. Fíjense que estos rebordes, esto puede ser una chapa, puede ser un caño, que ha sido deformado, ¿sí? Ha formado un reborde y lo que se suelda es esa unión, ese reborde, se lo utiliza como un cordón de soldadura. Fíjense que aquí hay algunas dimensiones, entre 0 y 1,5 de espesor. Cuando son chapas muy finas, si las soldamos a tope, quizás produciríamos un agujero porque se fundiría todo el metal. En cambio, al hacer este tipo de reborde, es como que ganamos espesor, ¿sí? Porque podemos lograr fundir el extremo a unir, pero nunca se va a perforar si en el caso fuera un caño o una chapa lisa esta. Lo que se va a fundir produciendo el cordón va a ser la parte doblada o el reborde que hemos generado. ¿Sí? Tenemos acá a la derecha dos clases de soldadura a tope, una que es la clásica soldadura a tope de 2 a 3 milímetros de espesor la chapa, ¿sí? Perdón, de 1,5 hasta 5 milímetros, con un espacio de separación entre 2 y 3 milímetros. La clase anterior, ¿se acuerda que les comenté? Que siempre debe haber un espacio entre ambos, y eso está normalizado, para que se produzca la fusión completa de los bordes. Porque si nosotros la unimos, no llegamos a fundir la parte que va a ser la raíz de la soldadura. Por lo tanto, siempre debe haber un espacio que está normalizado.
Y aquí, por ejemplo, está volcado en el gráfico que entre materiales de espesores de 1,5 a 5 milímetros, ese espacio tiene que ser entre 2 y 3 milímetros. ¿Sí? En el caso de que tenemos ya espesores más de 5 y hasta 9,5 milímetros, tenemos que producir en los bordes de las chapas otro trabajo que es ENI, que se denomina. Aquí se produce un vaciamiento en los contornos de la chapa hasta la zona central donde se deja un espacio igual, digamos, de un espesor mínimo. Y en la parte inferior también. En este caso se puede hacer soldadura de ambos lados. Esto se hace para generar mayor resistencia y porque además la soldadura lo permite hacerlo de ambos lados. Hay casos en donde no, por lo tanto debemos hacer un vaciamiento de la parte superior en forma de chaflán, bien llegado hasta abajo. Y ahí producimos varios cordones hasta llenar el espesor. Si se corta, vamos a abrir de nuevo otra clase. Bien, aquí tenemos casos en donde también tenemos mayores de 5 a 15 milímetros, los espesores. Fíjense el chaflán que les hablaba recién.